Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué alegría siempre es verlos a cada uno de ustedes en nuestro auditorio. Créanme, cada vez que digo esto lo digo con mucha sinceridad. Siempre es una alegría verlos. Domingo es uno de mis días favoritos porque puedo verlos en persona. De igual manera, quiero saludar a aquellos que están a través de las redes sociales sintonizándonos. Que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Se encuentren dentro de los Estados Unidos o fuera de este bello país. Así que un gran saludo para todos ustedes. Mire, en los Estados Unidos y creo que en muchos de nuestros países se celebra el 14 de febrero el Día del Amor y la Amistad. ¿Cuántos de ustedes no lo celebraron este año? Sí lo celebraron. Bien, en muchos de nuestros países se celebra también el 14 de febrero. Y unos días antes me encontré leyendo algo que me dio mucha risa. Para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con la Biblia, sepan que esta parte del Nuevo Testamento hay muchas cartas escritas por el apóstol Pablo. Así que esta semana yo creo que fue parte de la época del Día del Amor y la Amistad, que me encuentro leyendo lo siguiente. Se los quiero leer. Espero que no se identifiquen con esto, ¿okay? Espero que no. Si este 14 de febrero no recibiste ninguna carta, no te preocupes. El apóstol Pablo dejó varias cartas para que las leas. Y es que el día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad es una temporada muy pequeñita, pero que muchas veces la tomamos muy en serio y sirve para unirnos con nuestros seres queridos, sirve para unirnos más con nuestros amigos, con nuestra familia. Nunca falta aquel amigo que inmediatamente se comunica con los demás y le dice: hey, vamos a hacer algo el 14 de febrero, aunque sea, no sé, algo sencillo. O nunca falta aquel familiar que inmediatamente está mandando mensajes de texto en el chat de familia, asegurándose que el 14 de febrero podamos hacer alguna reunión familiar. En las parejas, si por ahí no se portaron muy bien uno de los dos en todo el mes de enero, el 14 de febrero es un día de redención. Ahí es donde empiezan a buscar los mejores restaurantes y finalmente sorprenden a su príncipe azul o a su princesa diciendo: hey, vamos a este restaurante. Aquellos novios utilizan muchas veces el 14 de febrero para finalmente formalizar su amor a través del compromiso. Entonces cuando pensamos en el día de San Valentín o en el 14 de febrero, tal parece que hace tan sencillo el hecho de creer que mantener la unidad con otro o con otros es fácil. La realidad de las cosas es que mantener la unidad con alguien o con otros no es sencillo. ¿Están de acuerdo conmigo? No es sencillo, no es sencillo. Inclusive el apóstol Pablo, allá en el primer siglo, aborda este asunto en una de sus cartas. Y así es como continuamos esta serie de sermones titulada Unidos, hablando el día de hoy de este tema, manteniendo la unidad. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente: unidos, unidos. Vamos entonces a Gálatas capítulo 5. Ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Y mientras lo buscan, tengo que advertirles que voy a hacer lo mejor posible de poder manejar este mensaje y estas palabras del apóstol Pablo, a pesar de que fueron escritas a la iglesia, al contexto de creyentes. Voy a hacer todo lo posible por hacer conexiones con nuestros diferentes contextos en la vida, para que sea un poquito más relevante para todos. Gálatas capítulo 5, versículo del 11 al 15. Dice la escritura de la siguiente manera: amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad, ¿para qué cosa? Para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad
para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corran peligro de ¿qué cosa? De destruirse unos a otros. Esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Bueno, el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas. Los Gálatas eran las iglesias en Galacia. Galacia es una región, una parte de una región de lo que hoy día se conoce como Turquía. Y el apóstol Pablo fundó algunas de estas iglesias en Galacia en sus viajes misioneros, de acuerdo a Hechos capítulo 13, capítulo 14. Si usted quiere expandir su conocimiento de este pasaje, vaya a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14, léalo y vea qué relación hay en esos viajes que él hizo con esta carta a los Gálatas. Así que el apóstol Pablo fundó algunas de estas iglesias en los Gálatas. Y con el paso del tiempo, el apóstol Pablo se da cuenta de ciertos problemas que están ocurriendo en su iglesia o en sus iglesias. Mira, he tenido la bendición, la gran bendición de ser escogido por Dios con un oficio apostólico. Lo que se refiere es que a mí me fascina plantar iglesias, lo disfruto. Habemos pastores que prefieren ya ir a iglesias establecidas y habemos otros que nos gusta empezar de cero. Entonces he tenido la gran bendición de empezar varias iglesias de cero, o a través de la iglesia abrir campus, iglesias nuevas, y me gusta mucho hacer eso. Entonces me puedo identificar con el apóstol Pablo cuando de pronto se da cuenta que en sus iglesias hay problemas ocurriendo. Y en aquel tiempo no había la tecnología que hoy día existe. El medio de comunicación era a través de una carta. Y así fue como entonces él escribe a los Gálatas, a los creyentes de Galacia, a las iglesias, para abordar esa problemática que estaban teniendo. ¿Cuál era esa problemática? Versículo 15 es en donde podemos encontrar parte de lo que el apóstol Pablo está viendo. Y esto es lo que dice el versículo 15. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tenga cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Mire la palabra morder. Si no hacemos un análisis del original, perdemos realmente la riqueza que hay en lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar. La palabra morder viene del griego que es dagno. Diga conmigo dagno. Otra vez dagno. Dagno. Y eso es lo que significa la palabra dagno: herir el alma, cortar, lastimar, desgarrar con reproches. Es decir, el apóstol Pablo se da cuenta que lo que está pasando entre los Gálatas es que están contendiendo, se están peleando y hay un conflicto en donde están hiriendo el alma del prójimo, cortándose, obviamente esto es de una forma figurativa, lastimándose y desgarrándose con reproches. Y la manera en que él está tremendo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se está enterando de cómo los Gálatas se están comportando mutuamente, y no hay otra ilustración, no hay otra manera más adecuada que poder ejemplificar el comportamiento que está viendo, que tomar entonces el comportamiento que hay entre las bestias salvajes y los perros cuando se atacan mutuamente. Por eso dice: ustedes siempre se están mordiendo y devorándose. Dentro de la iglesia Costa Road, no estoy hablando de gente inconversa, no estoy hablando de gente que no tiene conexión con el evangelio de Jesucristo. Estoy hablando de creyentes como usted y como yo en el primer siglo. Iglesias plantadas no por David Rangel, sino por el gran apóstol Pablo. Y ese es el comportamiento, como perros salvajes y bestias salvajes, mordiéndose y devorándose. Cuando el apóstol Pablo entonces se da cuenta de eso, les escribe la carta, porque en el sentido de fe y de creencia,
La falsa doctrina estaba provocando dagno, herir el alma, lastimarse, cortarse, desgarrar con reproches. Y la falsa doctrina estaba también causando división dentro de las iglesias en Galacia. Y esto era porque dentro de la iglesia había creyentes que creían y promovían que para ser salvo usted necesitaba a Jesucristo y algo más. Jesucristo y la circuncisión. Jesucristo y la ley judía. Jesucristo y algo más. Pero la realidad de las cosas es que para ser salvo, usted no necesita ser circuncidado, usted no necesita realmente la ley judía, es simplemente por fe y por gracia de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo somos salvos. Eso es lo único que se necesita. El asunto es que esta doctrina dentro de las iglesias de Galacia empezó a provocar enojos entre la gente. Es que sí necesitas circuncisión, es que sí necesitas seguir la ley judía, es que sí necesitas además de Jesús algo más. Y eso está creando esta división en el sentido de fe y de creencia. En el sentido social, el hecho de no ser judío provocaba dagno y provocaba división, que se hirieran entre ellos. Porque los judíos religiosos discriminaban a los griegos o a los gentiles. Cuando usted encuentra la palabra gentil en la Biblia, gentil viene de la palabra naciones, pero era un término despectivo en el primer siglo, en el que decía eres de la chusma, como dice el hermano que Kiko, ¿verdad? Literalmente era eso, era un término despectivo. Cuando usted te decía gentil, eras de los demás, de los no judíos. Entonces los creyentes religiosos judíos discriminaban a los demás por simplemente no ser judíos o no ser circuncidados. Y empieza a manejarse este vocabulario de soy judío o eres gentil, o eres griego o eres no judío. A grado que el apóstol Pablo aborda este mismo asunto ahí mismo en Gálatas 3, 26 y 28, cuando dice que ustedes son uno solo en Cristo y que en Cristo ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo o libre, porque todos ustedes son uno en Cristo. La realidad de las cosas es que no solamente los Gálatas, pero creo que en muchos de nuestros círculos sociales a veces pasamos por situaciones dagno. O en nuestros círculos relacionales atravesamos por momentos que quiebran las relaciones interpersonales. ¿Cierto? Interesantemente, aún dentro de este contexto en el que estamos, después de siglos y siglos de que el apóstol Pablo escribió esto, nos mordemos, nos herimos, causamos división en nuestros núcleos familiares, de amistades, laborales y aún de iglesia. Inclusive en uno de los artículos compartidos en el sitio LinkedIn sobre las diferentes causas más comunes de división en los trabajos, encontré algunas de estas razones. Ego entre los trabajadores, competencia negativa. Hay competencia y creo que la competencia es buena, pero ya cuando es negativa ya eso está mal. Mala comunicación, crítica, terquedad y liderar con emociones. Se refiere a liderar dejando que tus impulsos tomen control de tus acciones. Y en todos los contextos laborales hay dagno, o hay división o conflictos. Si lo movemos a lo que es el contexto de familia, aún en el círculo familiar existen desafortunadamente momentos en donde nos herimos, en donde nos mordemos, o en donde se causan ciertas fracturas a la unidad familiar.
En cierta ocasión, un vecino le pregunta a don Raúl, ¿cómo pasó el año nuevo, don Raúl? Y don Raúl responde con un seco solo. ¿Cómo que solo? Y le dice don Raúl, bueno, un día antes al año nuevo, mi hermano vino a mi casa pidiéndome dinero prestado. Y le dije que no quería prestarle dinero en esta ocasión. Entonces él dijo, pues mañana no vengo a pasar el año nuevo contigo. Llegó el año nuevo y lo estuve esperando. ¿Cuántos saben a lo que estoy hablando? Aún dentro de los núcleos familiares, por tonterías, a veces se fracturan nuestros núcleos relacionales. Y que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que puede pasar eso? Entonces la pregunta que tengo, Costoró, para nosotros es, ¿habrá algo que está causando división en nuestros círculos relacionales? Llámese círculo relacional, su familia, trabajo, amistades. Llámese ese círculo relacional en el que usted normalmente es parte de. ¿Qué es eso que está provocando división o que está provocando daño dentro de esos círculos relacionales? ¿Qué será? ¿O quién será? ¿Verdad? Déjeme tomo la gran oportunidad, porque si el apóstol Pablo lo hizo, creo que yo lo puedo hacer con mi iglesia. Habrá algo que está causando daño y división en nuestra iglesia. ¿Perdón? No, aquí no, aquí sí tengo que decirlo. Aquí sí me interesa. Y lo que más me interesa, hermano, es ¿quién lo está causando? Póngase de pie en este momento para darle un gran aplauso. Habrá algo que está causando en nuestra congregación que nuestra unidad se esté fracturando, que entre nosotros nos estemos medio mordiendo daño, hiriéndonos. ¿Qué es eso que está provocando este tipo de situaciones? Porque mire, en otras iglesias, no en Costa Road, hay gente que utiliza su tiempo para dividir, para crear división. Hay gente que invierte su tiempo en estar pensando cómo herirse, cómo crear este conflicto, esta tensión. Desafortunadamente encontramos en nuestras iglesias personas que regresan a sus círculos relacionales y crean este tipo de comportamiento y este tipo de fracturas a la unidad, ya sea de las amistades, del ámbito laboral o familiar, o aún en el ámbito congregacional. Eso era lo que estaban haciendo los Gálatas, utilizando su tiempo para mal. Por eso cuando el apóstol Pablo se da cuenta de esto, les escribe esta carta. Y dentro de esta carta, esto es lo que dice en Gálatas 5:16. Leámoslo todos juntos. Dice la palabra: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra andad, la palabra andad, algunas versiones bíblicas aparece como caminen en el espíritu. Viene una palabra griega que cuando yo la aprendí en el seminario, nunca más la solté. Nunca más. Yo espero que esta palabra que voy a decir se les quede impregnado en su mente y en su corazón, porque es una palabra que revolucionó y cambió la manera en que yo empecé a integrar ciertas cosas que estaba conociendo del evangelio. Y la palabra andar significa peripateo. Diga conmigo peripateo. Una vez más, peripateo, que significa conducir, caminar o vivir. Eso es lo que significa esa palabra en griego. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, la palabra peripateo se utiliza metafóricamente para describir, aquí es donde viene lo importante, así que síganme en esto,
Porque la palabra peripateo en el Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo Testamento, significa y describe la manera de caminar, conducirse, comportarse, actuar y vivir según el Espíritu, debido al Evangelio de Jesucristo en su vida. Lo explico de vuelta. La palabra peripateo en el Nuevo Testamento describe la forma de caminar, de conducirse, de vivir, de comportarse, de actuar según el Espíritu, debido a que el Evangelio de Jesucristo está en nosotros, que tuvimos un encuentro con Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo entonces les escribe a los Gálatas, les está diciendo: Gálatas, debe de haber un antes y debe de haber un después en tu forma de peripateo. Tu peripateo definitivamente tiene que ser diferente antes de Cristo y después de Cristo, porque quien hace el cambio es el Espíritu en tu vida. Gálatas, si están entonces en estas congregaciones, su peripateo debe de reflejar algo diferente. Entonces, la solución para mantener la unidad en los Gálatas, debido a la división y al dagno, estaba en su peripateo: caminar en el Espíritu. Caminar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Alguien sabe cómo se le llama eso? Fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 24. Abroches el cinturón, porque a lo mejor lo voy a incomodar por un poquitito a algunos de ustedes. No diga que está lleno del Espíritu Santo si usted está causando división. No esté posteando en redes sociales tantos pasajes bonitos si usted está provocando dagno en sus círculos relacionales. Discúlpeme que tenga que decirle esto, pero eso se le llama doble moral y doble ánimo en la Biblia. No esté entonces alabándose qué tanto usted conoce del Señor o qué tanto el Espíritu y la presencia del Espíritu está en su vida, si usted está siendo un instrumento y está hiriendo y está dañando a terceros o a segundos. Uno de los signos de que una persona está llena del Espíritu Santo no es cuántas veces viene a la iglesia, no es cuántas Biblias tiene en casa, tampoco es cuánta música cristiana escucha de su casa a su trabajo a su casa. No, uno de los signos de que una persona está llena del Espíritu Santo es que ha aprendido a vivir en paz relacional y mental con su prójimo. Uy, ¿será que alguien está ya sangrando? Eso es uno de los símbolos. Si yo digo, Andri, que estoy en el Espíritu, yo tengo que estar en paz contigo, porque no tiene sentido que yo diga que estoy lleno del Espíritu Santo pero tengo algo en contra tuya, y que cuando entonces yo te veo tengo que hacer esto para evitarte. No. Cuando una persona está llena del Espíritu, entonces la persona, porque el Espíritu está obrando en la persona, el Espíritu le va a decir a la persona entonces que use tiempo, no en maquinar con sus pensamientos lo que tengo en contra tuya, sino en invertir tiempo en crear entonces unidad y crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, en el fruto del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu, se da cuenta que entonces sabe que tiene que crecer en estas áreas. Entonces, para mantener la unidad, debo caminar en el Espíritu. Diga conmigo esta frase: para mantener la unidad, debo caminar en el Espíritu. Para mantener la unidad, ahora dígale de lado, tienes que caminar en el Espíritu.
Lo que eso significa es que entonces para mantener la unidad tengo que caminar, leámoslo todos juntos, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza relacional. A mí me hubiera gustado que el apóstol Pablo, hermana Zaida, hubiera puesto la palabra relacional ahí, porque toda esta carta tiene que ver con el asunto relacional entre los creyentes. Pero nuestro querido Pablo no la puso. Entonces, yo tengo que crecer en amor para no morder a mi prójimo porque le trae unas ganas de darle una buena mordida. Yo crezco entonces en templanza, en dominio propio, porque razones tuve para dejar ser llevado con mis impulsos y poder entonces herir a mi familiar, herir a mi amigo, herir a mi compañero de trabajo. Por eso es que entonces es crecer en estas otras áreas para yo poder mantener la unidad en estos círculos relacionales en los que yo me involucro, incluyendo la iglesia. Ay, pastor, también que usted me caía. Ya no suena tan divertido todo esto, porque significa que entonces para mantener la unidad en estos círculos, muchas veces la unidad va a depender de qué tanto yo estoy creciendo en esas áreas débiles en mi vida. Regresemos a la diapositiva anterior. Por ejemplo, que a lo mejor para mantener la unidad significa que caminar en el Espíritu para mí va a requerir crecer en templanza, es decir, en dominio propio. Porque así, esa es mi área débil. A lo mejor para usted no es dominio propio, a lo mejor para usted es otra cosa. Entonces, si la crítica y el chisme se da en estos círculos, familia, trabajo, amistades, en la iglesia no, porque en la iglesia no se da eso. Entonces, crezco yo en dominio propio para que entonces el Señor trabaje en mi mente y en mi boca para yo no poder ser un instrumento que provoque daño a otras relaciones dentro de esos círculos en los que yo me desenvuelvo. Si la tentación me va a llevar a herir a mi pareja, entonces yo crezco en amor, porque el amor no daña, no hiere. Si algo en particular me va a llevar a provocar división, entonces yo tengo que ver en qué área de esto yo tengo que crecer. Y por eso es que ahí se vuelve complicado este asunto. Porque para que la unidad se dé, no está en función de una persona, sino de la otra también. Tengo varios confession times, pero mejor me los guardo. Al menos uno. Aquí no está el fruto del morbo, aquí, por aquí. Eso es lo que provocan los confession times, ¿verdad? Curiosidad. Entonces muchas veces yo no soy la persona que está mordiendo o provocando división. Muchas veces no nos pasa, ¿verdad? Que a veces no tenemos nada que ver en lo absoluto con la situación. Pero es más bien Arturo y Marcelo que están en problemas. Y yo soy amigo de Arturo, muy poquito de Marcelo. Entonces Arturo viene conmigo y me dice: fíjate lo que me hizo Marcelo. Si yo no estoy caminando en el Espíritu,
Ay, está saca. Todo le dice, sí, fíjate, estás en lo correcto, Arturo. Fíjate que a mí, no, si te contara lo que me dijo. No se lo digas, pero a mí me dijo de ti esto. Yo vi que le hizo Marcelo esto al otro. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Un triángulo. En relaciones interpersonales los triángulos son muy tóxicos y muy dañinos. Si no, pregúntele a Adán y Eva y la serpiente. ¿En qué terminó eso? Entonces son muy peligrosos. Si usted tiene algo en contra de alguien, vaya y arréglelo. No meta a un tercero. Si usted está caminando en el Espíritu y dice, bueno, es que yo tengo mucha confianza con Arturo, y Arturo, es que mire, no, siendo sincero, hay algunas de nosotros que tienen como que un magneto o un imán con la gente, que la gente nos ve como oídos, ¿verdad? O sea, no es como que usted va y está diciéndole, a ver, Tania, platícame, ¿qué tienes contra aquella? No, pero a veces tenemos algo, un don, que a veces la gente viene a nosotros y se desahoga, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes no les pasa eso? Que la gente los busca para desahogarse. ¿A cuántos de ustedes no les pasa? Entonces, a ustedes que levantaron la mano, van a tener una gran tarea, sobre todo ustedes, porque es un privilegio, es una gran confianza la que la gente nos da. Entonces tenemos que caminar en el Espíritu para cuando la persona venga y nos diga, Arturo nos diga algo de Marcelo, entonces yo le puedo decir, mira, ¿estás seguro que así fueron las cosas? Bondad. ¿Por qué no le das el beneficio de la duda? A lo mejor tú lo estás malinterpretando. Oye, mira, no hagas eso, no le envíes ese texto, espérate, tranquilo. ¿Por qué no oras? Tranquilízate mañana, templanza. Mañana a lo mejor te envía un mensaje y clarifica las cosas. Lo que estoy diciendo es que en el tema de triángulos relacionales, aunque nosotros no tengamos nada que ver con Arturo y Marcelo, podemos nosotros ser pacificadores, paz, y reconciliar a personas. Sí se puede, porque hay veces que no se puede. Y yo puedo decirles que tristemente yo he tenido un par de ocasiones en donde definitivamente, aun y cuando intentamos, no se pudo reconciliar esa relación, pero se intentó y estamos en paz. Estoy en paz con esas personas y esas personas están en paz conmigo, pero ambos comprendimos que ahí vamos a terminar. Y está bien mientras que lo intentemos. Entonces, seamos los pacificadores que reconcilien, que puedan buscar la paz relacional si es posible. Entonces, que mi peripateo contribuya entonces a la unión, no a la desunión, a la unidad y no a las heridas relacionales, independientemente de los círculos relacionales en los que usted y yo nos encontremos. Iglesia, familia, trabajo, amistades, etc. ¿Estamos aquí? ¿Aterrizo ya? Sí. Dígase. Ni media, tengo hambre. No es cierto. Mantener entonces la unidad es necesario y es vital en todos nuestros contextos, no solamente el 14 de febrero, todos los días, siempre. Porque eso es lo que aprendemos de la Trinidad. Aquí les voy a hablar por un segundo de teología. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque los tres tienen sus respectivos roles, trabajan juntos para salvar al mundo, a usted y a mí. No es como que el Padre dice, mira, lo que yo quiero hacer con Ana Elvira es esto, y luego el Espíritu Santo dice, no, mejor yo lo que quiero hacer con Ana Elvira es esto otro, y luego sale Jesús, no, mejor yo quiero hacer esto otro. No, los tres unificadamente están trabajando en pro de obrar en Ana Elvira, por dar un ejemplo. Si Dios es un Dios relacional, entonces tengo que aprender que yo soy un ser relacional. Si creo
lo que dice Génesis, que fui hecho a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tengo un DNA relacional que puede edificar y bendecir a otros, así como Dios en su ser relacional bendice y edifica nuestra vida. Y además, porque Juan capítulo 17 lo mencionamos en el primer sermón de esta serie, Jesús oró por la unidad. Jesús está orando porque ustedes y yo seamos uno. Entonces, para mantener la unidad tenemos que ser un poquito intencionales. Así que aterrizo ya con estas recomendaciones en estas 3 áreas en específico. Número 1, en el área de vida espiritual. Oremos. Y cuando oremos, yo quiero motivarlo a que ahora en su oración esté la palabra peripateo. Hasta va a ser trilingüe usted, no solamente español, inglés y ahora hasta griego usted va a orar. Peripateo, que es la forma de caminar, conducir, actuar según el Espíritu. Y según el Espíritu significan amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces oremos ahora que el Espíritu nos ayude a que nuestro peripateo, a que caminemos en estas cosas. Seamos sensibles cuando estemos orando por esto, porque en ese momento a lo mejor Dios nos va a revelar que intentamos morder la mano de nuestro prójimo, o que intentamos herir a nuestro prójimo, dagno, o que fuimos por un momento instrumento de división en otros. Y cuando eso ocurre y eso se le venga a la mente, yo le voy a motivar que haga algo. Inmediatamente arrepiéntase. Ahí entre usted y Dios, arrepiéntase: Señor, perdóname por haber pensado esto, por haber dicho esto, por haber creado esto. Perdóname, Señor, perdóname. Ayúdame a tener dominio propio, o bondad, o amor, o lo que sea. Ese es en el área de vida espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros no estamos en paz relacional. Jesús habló sobre ese tema en varias ocasiones. ¿Cómo puedo yo no estar en paz relacional con alguien que veo, pero sí en paz relacional con alguien que no veo? Primera de Juan habla sobre eso. Entonces usted no quiere que sus oraciones tengan en su vida espiritual tengan una piedra en el zapato. Número 2, vida social. En la vida social, entonces, si usted está orando por su peripateo, bueno, entonces en nuestra vida social practiquemos nuestra oración. Practiquemos: Señor, ayúdame a caminar en amor, ayuda a que mi peripateo pueda realmente demostrar templanza. Bueno, ahora lo que sigue es practicar lo que estamos orando. Entonces, que no le caiga de sorpresa que de pronto aparezca en su núcleo de amistades o de trabajo alguien que esté provocándole. Entonces acuérdese de Dagno, así se llama el perro de la foto. Acuérdese, no le voy a poner ninguna mascota a Dagno, porque está bonito el nombre, ¿no? Está bonito el nombre, Dagno. Suena así como que Dagno. Pero no le voy a poner Dagno a los perros. Sí. Entonces, practiquemos lo que estamos orando. Y si hay algún malentendido, o un conflicto, o un asunto, una fricción, y usted no está en paz relacional, ore por esa persona. Ore por usted y pídale a Dios: si esto no se quita, entonces inquiétame más, porque quiere decir que tú quieres que yo esté en paz con mi prójimo. Y pon tú unos tiempos y los momentos para yo hablar. Okay. Estar en paz relacional. En el tema de vida social, entonces, es evitar a toda costa, como decía, va a haber ocasiones en que nos van a empujar a morder. Entonces, no muerda. Mejor que su presencia refleje un DNA relacional que edifique a los demás a través de sus palabras
pensamientos, comportamientos, acciones, su forma de ser. Créame, que su presencia sea un reflejo de que usted tiene un DNA relacional bueno y que edifica a los demás. Eso incluye lo que usted textee y lo que usted postee en redes sociales, que a veces eso es lo que viene a romper relaciones. 3 y último, en la vida congregacional. En la vida congregacional hay una manera en que podemos mantenernos unidos, y es hablando específicamente de la iglesia, a través de los grupos de amistad. En un minutito más van a escuchar ustedes sobre los grupos de amistad. Pero grupos de amistad son grupos pequeños en donde podemos mantener la unidad. En una iglesia de 50 personas, usted no necesita grupos pequeños. Pero cuando la iglesia llega a 100, 200, cruza los 200, que es el caso de Costa Road en español, se requieren grupos pequeños, porque es imposible para una persona o para 3 personas monitorear quién ya no vino a la iglesia y quién está desconectado y quién está pasando por alguna situación. Entonces, la estrategia ministerial para mantener la unidad entre nosotros es grupos de amistad, grupos pequeños. Y ahorita van a escuchar más al respecto. Así que, si usted no es parte de uno, espero que la invitación que va a recibir en unos momentos más le motive mucho a integrarse a uno. Entonces, eso nos va a ayudar a mantener la unidad. Y por último, mantener la unidad significa practicar el enlace 5-10. El enlace 5-10 es algo muy sencillo, y es que 5 minutos antes y 5 minutos después del servicio, usted mire a su alrededor si hay alguien que no conoce. Y entonces vaya y se presente con esa persona. Pero si usted llega a las 12:35, ahí anda el pastor pasando a ver si usted entiende mi mensaje, porque son las 12:28, 12:30 y está la plática muy buena allá afuera. Y yo paso 2 veces a ver si captan de que estoy diciendo: oiga, ya está la cuenta regresiva, pásele. Y no captan, no captan la señal. Entonces, si usted quiere tener esos 5 minutos antes o después del servicio, llegue un poquito más temprano para que pueda saludar a las personas que no conocen, que no conoce, y que pueda entonces hacerlos sentir conectados. ¿Qué significa el 10? El 10 significa que si usted está con un grupo de conocidos, porque pasa mucho esto en la iglesia, ¿okay? Y no me inquieta, bueno, mejor no lo digo, pero pasa no nada más en esta iglesia, pero en muchas iglesias, que es normal que cuando vamos a la iglesia yo me junte con los míos, ¿verdad? Entonces, porque ahí es cuando me actualizo de qué hizo, a dónde fue, si el novio la sacó el 14 de febrero o no, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, significa que 10 pies alrededor de ese grupito, usted se fija si hay alguien que está solo y va, se presenta y lo jala a su grupito. ¿Qué significa esto en el contexto práctico? Vénganse ustedes 4, pónganse de este lado acá y vénganse de este lado. Así que les voy a pedir, vamos para allá, vamos a hacer algo, sin que suene muy fuerte, ¿verdad? Así que platiquen qué hicieron, hagan un circulito, practiquen qué hicieron. No van a orar, no se tomen las manos, se toman las manos, se van a poner a orar aquí. Platiquen qué hicieron el 14 de febrero, ¿ok? Rapidito, ¿okay? Entonces, eso es lo que pasa comúnmente en las iglesias. Mientras tanto, hay otra persona sentada, ¿okay?, sentada en la silla, mientras viendo que están pasando un tiempo muy agradable. Pero porque ustedes ya adoptaron la regla 5-10, están platicando. Okay. Joandri, tú vas a ser el que va a conectar. Están platicando y Joandri ve el reloj y se da cuenta que ya en 5 minutos va a empezar el servicio. Mira a su alrededor, Joandri, mientras los demás están platicando, sigan platicando. Joandri mira a su alrededor y ve que hay alguien. Joandri, apúntenle a Joandri allá, que hay alguien. Gracias, Joandri, gracias. Y se presenta Joandri. ¿Cómo te llamas? Joandri. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. Y entonces deja a los demás platicando, porque ellos se ven cada semana. Pero acá está solo. Cada domingo viene
y ve cómo los demás están platicando y no hay unidad. Entonces se presenta, aquellos terminan de platicar, se disuelve el grupo, cada quien va para su casa, lo que sea. La otra opción es, regresemos allá, Joandri. Entonces, ahora quiero que platiquen qué van a hacer después del servicio, ¿okay? Entonces, ese es el 5 minutos antes, 5 minutos después, miro a mi alrededor, si hay alguien que está solo, entonces voy y me presento con esa persona, si está solo. ¿Estamos de acuerdo? Okay, el 10 quiere decir que si hay a 10 pies alguien que está solo, entonces Joandri, como sabe la regla 5-10, mira a su alrededor y se da cuenta que alguien está solo. Entonces va con esa persona, se presenta inmediatamente. Después de presentarlo le va a decir, mira, quiero presentarte con unos amigos. Entonces Joandri lo toma y lo presenta con sus amigos. Adelante. Lo presenta con sus amigos y entonces Joandri le tiene que introducir qué es lo que están platicando. ¿De qué están platicando, Joandri? Para que sepa Luis. De que tienen que llegar a hacer cosas en la casa para la semana. Entonces ya Luis sabe de qué están platicando. No que llega Luis y están hablando de lo que van a hacer y todos riéndose y Luis así como de qué están hablando. Oh, Luis, lo que estamos hablando es qué vamos a hacer al final del servicio. ¿Qué vas a hacer después del servicio? Lo integra. ¿Okay? Denle un fuerte aplauso a los actores. Gracias, pueden pasar. Entonces, la regla 5-10 es tan importante. Entre más grande sea la iglesia, más desafiante es mantener la unidad. Más desafiante. Porque entonces nos acomodamos y nos conformamos en yo reunirme con los míos. Y sin querer empiezo yo a creer división. No es intencional, usted no lo hace con esa intención. Pero el hecho de que yo voy y me reúno siempre con los mismos me hace olvidar que hay personas que están solas, que quizás nos miran como extraños y estamos perdiendo la gran oportunidad que pueden convertirse en nuestros amigos o nosotros en sus mejores amigos. Entonces mantener la unidad específicamente en el tema de iglesia no está en función de una persona, sino de todos. Si como iglesia podemos desarrollar la cultura de unidad, vamos a poder vivir nuestro eslogan: una iglesia en tu idioma y una comunidad, unidad para ti. Así que termino con esto. La unidad no es accidental. No es accidental. La unidad no es accidental. La unidad se provoca, se causa y requiere caminar en el Espíritu. Requiere acciones intencionales. Requiere que nuestro peripateo refleje el amor y la unidad que hubo en Cristo, independientemente de los círculos relacionales en el que nosotros estemos. Y ese es el mensaje para todos nosotros el día de hoy. Amén, amén, amén.